Sagitario, hijo del fuego y de los horizontes lejanos, nació con la mirada puesta en el infinito. Desde su origen, fue bendecido con una sed insaciable de sabiduría, libertad y aventura. El centauro, símbolo que lo representa, encarna su dualidad esencial, mitad sabio, mitad bestia. Por un lado, la elevación espiritual y filosófica, por otro, el instinto, el impulso, la pasión desbordante por experimentar sin límites. Y es precisamente en ese contraste donde se forja su lección más dolorosa. Sagitario fue lanzado al mundo con el don de la expansión, de mente, de espíritu, de experiencias. Pero ese mismo don, cuando no es comprendido ni domado, se convierte en una carga que empuja al exceso, a la evasión, al descuido de lo profundo por perseguir lo lejano. El dolor llegó cuando, en su afán de ir más allá, perdió el aquí y ahora. Cuando, en su búsqueda de verdades superiores, ignoró las verdades del corazón. Cuando prefirió las promesas del horizonte a las responsabilidades de lo cotidiano. El fuego de Sagitario lo impulsa hacia lo nuevo, lo diferente, lo desconocido. Pero hubo momentos en que ese fuego se transformó en arrogancia. Se sintió invulnerable, creyó que su verdad era la única, que su visión era más amplia que la de los demás. Y entonces la vida lo enfrentó con la humildad. Le mostró que incluso el viajero más sabio puede extraviarse. Que incluso el filósofo más elocuente puede herir con su lengua cuando no escucha. Que la libertad no es huir, sino saber quedarse donde el alma lo necesita. Sagitario tuvo que aprender con lágrimas que no todo lo que brilla en la distancia es oro. Que no toda aventura vale el precio de un corazón roto. Que no todo impulso merece ser seguido. Fue en esas caídas donde comprendió que la expansión sin dirección puede ser una fuga. Que el conocimiento sin compasión es estéril. Que la risa no siempre alivia si se usa para evitar el dolor. Aprendió que ser libre no es correr sin rumbo, sino elegir con conciencia. Que la verdadera grandeza no está en conocer todos los caminos del mundo, sino en recorrer con amor el que le pertenece. Descubrió que comprometerse no es una cárcel, sino un acto de fe. Que decir me quedo también es una forma de volar. Que sostener una promesa vale tanto como descubrir un continente. Su dolor más profundo vino del desarraigo emocional, de sentir que no encajaba, que nadie lo comprendía en su inmensidad. Viajó lejos buscando respuestas que siempre estuvieron dentro. Amó intensamente pero temió perder su independencia. Se alejó para proteger su fuego, sin saber que ese fuego necesitaba ser compartido. Comprendió, en noches largas y silenciosas, que su alma libre no tenía que sacrificar el amor para seguir siendo auténtica. Y fue en ese crisol de contradicciones, en esas heridas invisibles del alma, donde Sagitario forjó su mayor sabiduría. Porque cada caída lo obligó a mirar hacia adentro. Cada despedida le enseñó a valorar el presente. Cada palabra que dijo sin pensar le mostró el poder de la empatía. Cada error lo acercó más a la compasión, a la humildad, al equilibrio entre su fuego indomable y la ternura de una verdad que no lastima. El dolor fue su maestro silencioso, su viaje más íntimo. A través de él, aprendió que su misión no era solo iluminar el mundo con su entusiasmo, sino también aprender a contenerlo, a darle dirección, a usar su fuego como guía, no como incendio. Hoy, cuando Sagitario ha integrado esa lección, se alza más sabio, más completo. No ha perdido su esencia, sigue mirando al horizonte, sigue soñando en grande. Pero ahora lo hace con los pies en la tierra, con el corazón abierto, con la conciencia despierta. Ya no huye, elige. Ya no busca sin sentido, reconoce lo sagrado en cada paso. Ya no necesita demostrar su verdad, simplemente la vive. Porque el fuego que ha conocido el dolor, se transforma en luz. Y Sagitario, tras su lección más difícil, se convierte en faro para quienes buscan su propio camino en la oscuridad. En las profundidades más ocultas del alma de Sagitario habita un anhelo antiguo, casi sagrado, que va más allá de la aventura externa. Es un llamado del alma hacia una verdad universal, hacia una conexión con algo superior que dé sentido a su existencia. Sin embargo, esa búsqueda tan elevada, ese impulso por trascender lo mundano, le exigió enfrentarse con una de las pruebas más duras, la fragmentación interna. Mientras su espíritu ascendía, sus raíces temblaban. Mientras su mirada exploraba galaxias filosóficas y posibilidades infinitas, su cuerpo, su entorno y sus emociones clamaban por presencia, por anclaje, por integración. Sagitario, regido por Júpiter,
planeta del crecimiento, la expansión y el conocimiento, fue bendecido con una visión amplia y una capacidad para ver el potencial incluso en medio del caos. Pero el dolor vino cuando esa expansión se convirtió en dispersión, cuando dijo sí a todo sin reconocer los límites que también nutren. Creyó que el universo era suyo sin entender que hasta el cosmos tiene órbitas, ciclos y tiempos sagrados. Le costó comprender que crecer no siempre es sumar, que a veces el verdadero avance es detenerse, observar y reconocer lo que duele, lo que falta, lo que no puede ser evitado. El camino de Sagitario lo enfrentó con la sombra del escapismo. En su sed de experiencias nuevas, en su hambre de estímulos, muchas veces evitó el silencio. El silencio que revela verdades que duelen, emociones que incomodan, partes de sí mismo que no se alinean con la imagen ideal que tanto le gusta proyectar. En su afán de mantenerse positivo, de irradiar luz, postergó duelos, escondió cicatrices, disfrazó el miedo con valentía. Pero el alma no se engaña, y la vida, maestra implacable, le recordó que incluso el arquero necesita detenerse para apuntar con claridad. Que no puede lanzarse al vacío sin antes conocerse en lo profundo. Sagitario también tuvo que sanar la herida de la decepción. Idealista por naturaleza, proyectó su fe en personas, ideas, caminos que creía infalibles. Y cuando la realidad se mostró imperfecta, sintió la traición como un golpe directo al corazón. Pero esa desilusión fue un portal hacia la madurez espiritual. Le enseñó que la verdadera fe no depende de lo externo, que no es necesario encontrar dioses fuera cuando uno mismo es una chispa divina en el caos del mundo. Aprendió que su entusiasmo no debía depender de que todo saliera bien, sino de una llama interior que permanece viva incluso en medio del fracaso. Otra de sus batallas silenciosas fue la lucha contra el compromiso. No porque no quisiera amar o pertenecer, sino porque temía perder su esencia en el intento. Se debatió entre su necesidad de libertad y el deseo profundo de ser amado, comprendido y sostenido. En ese cruce de caminos, aprendió que el verdadero compromiso no encierra, sino que libera. Que cuando se entrega desde el alma, cuando elige desde la verdad, ningún vínculo le roba alas, al contrario, le da un cielo más vasto donde volar. A lo largo de su evolución, Sagitario también tuvo que sanar su relación con la autoridad, con la estructura, con la realidad. Su naturaleza rebelde, su pasión por lo abstracto y lo elevado, muchas veces chocó con las reglas, las responsabilidades y los límites que la vida impone. Pero fue en esos roces donde comenzó a forjar su verdadero poder. Cuando entendió que no era traicionarse aceptar ciertas reglas, sino crear un nuevo orden donde su espíritu pudiera brillar sin caer en el caos. Que podía ser su propia autoridad, su propia ley, su propio centro. Y que la disciplina, lejos de apagar su fuego, podía convertirlo en antorcha. Sagitario también tuvo que aprender a escuchar. Su verbo es fuerte, entusiasta, muchas veces dominante. Pero el dolor le enseñó que no todas las respuestas vienen de su mente, que hay sabidurías que se revelan en el silencio del otro, en la historia que alguien comparte, en el susurro de lo que no se dice. Aprendió que no siempre se trata de enseñar, a veces se trata de recibir. Que la humildad no es debilidad, sino la puerta de entrada a una comprensión más profunda de la vida. La herida de no pertenecer, de sentirse diferente, extranjero incluso en su propia tierra, fue otro de los fuegos que templaron su alma. Vagó por geografías externas e internas buscando un lugar donde anclar su ser vasto. Pero fue en el reencuentro consigo mismo donde halló la verdadera patria. Comprendió que pertenecer no es adaptarse ni encajar, sino reconocerse, aceptarse y amarse tal como es. Que el verdadero hogar está dentro, en su espíritu libre que ha aprendido a abrazar su totalidad, sin esconder sus sombras ni minimizar su luz. Sagitario, tras atravesar estos desiertos, se convirtió en guía, en faro, en sabio. Su fuego, antes impulsivo, se transformó en llama constante. Su voz, antes impaciente, se volvió palabra que inspira. Su mirada, antes ansiosa por lo lejano, ahora contempla lo cercano con la misma reverencia. Ya no busca fuera lo que ha encontrado dentro. Ya no huye del dolor, lo honra. Ya no teme el compromiso, lo elige. Ya no necesita tener razón, solo vivir en su verdad. Ahora, cuando habla de libertad, no lo hace desde el rechazo a lo que duele, sino desde la integración de todo lo vivido. Cuando habla de amor, no lo pinta como un juego, sino como una elección sagrada. Cuando habla de la vida,
no la reduce a experiencias, sino que la honra como un viaje iniciático donde cada paso, incluso los más duros, lo ha llevado a convertirse en la versión más auténtica de sí mismo. Sagitario renace de sus cenizas como un guerrero de la luz, no por haber vencido el mundo, sino por haber vencido sus propias fugas. Por haber abrazado su sombra sin perder su brillo. Por haber comprendido que la expansión verdadera comienza cuando uno se atreve a habitar por completo su propio ser. Y así, convertido en fuego consciente, camina, no para huir, sino para iluminar. No para conquistar, sino para inspirar. No para buscar verdades ajenas, sino para compartir la sabiduría que ha nacido de su propia transformación. Sagitario, el eterno viajero, ahora es también el eterno alquimista del alma. Sagitario es un signo forjado en la tensión sagrada entre el cielo y la tierra. Su fuego no es solo calor ni impulso, es visión, es antorcha, es la chispa que prende el alma cuando todo parece perdido. Pero incluso esa llama luminosa, cuando no se canaliza con conciencia, puede volverse una llamarada descontrolada que arrasa todo a su paso. Y fue allí, en los momentos donde su energía lo desbordó, donde Sagitario tuvo que aprender a conocerse más allá de su arquetipo entusiasta. Porque hay heridas que no se curan viajando, ni lecturas que consuelen un corazón que no se ha mirado con verdad. Uno de los aspectos más complejos en su camino fue aceptar que su optimismo no podía ser una armadura. Durante mucho tiempo creyó que mantener la actitud positiva bastaba, que bastaba con mirar al futuro para no sentir el peso del pasado. Pero la vida le mostró que incluso el signo que parece tener todas las respuestas, necesita arrodillarse ante sus propias contradicciones. Que el dolor no se disuelve con frases esperanzadoras, sino que se atraviesa, se honra, se transforma. Sagitario tuvo que sentarse frente a su tristeza, sin querer convertirla en enseñanza ni metáfora. Solo sentirla, sin huir. Y fue entonces cuando comprendió que su fuego no solo era alegría, también podía ser el calor que lo sostuviera en sus inviernos internos. Sagitario vive con la necesidad interna de encontrar un significado superior a todo lo que ocurre. Pero el universo, en su pedagogía precisa, le enseñó que hay cosas que no tienen explicación racional. Que algunas pruebas no son para entender, sino para aceptar. Y allí radicó otra de sus grandes lecciones, soltar el control mental, rendirse ante el misterio. Aprender que no todo tiene que ser enseñado, que hay vivencias que se llevan como amuletos secretos en el pecho, que hay dolores que se convierten en maestros silenciosos sin necesidad de ponerles nombre. Que la sabiduría más profunda no se proclama, se encarna. Sagitario también enfrentó la ilusión de lo inmediato. Su naturaleza vibrante lo lleva a desear que las cosas sucedan con velocidad, que los caminos se abran apenas los vislumbra. Pero aprendió con paciencia forzada que los procesos verdaderos no se apuran. Que la expansión real no es un estallido, sino una danza lenta entre lo que quiere y lo que necesita. Que los frutos más dulces requieren maduración, y que los sueños más grandes necesitan raíces profundas. En ese tiempo detenido, en esa espera que lo desesperaba, encontró algo aún más valioso que la realización de sus metas, descubrió la presencia, la entrega, el arte de confiar sin forzar. La relación de Sagitario con la verdad también atravesó un proceso de madurez doloroso. En su impulso por ser honesto, muchas veces fue directo hasta la dureza. Nombró lo que otros callaban, reveló lo que nadie se atrevía, creyendo que su franqueza era un acto de libertad. Pero el tiempo le mostró que la verdad, para ser medicina, debe ser dicha con compasión. Aprendió que no todo necesita ser expresado de inmediato, que hay momentos y formas, que la palabra puede ser espada o bálsamo. Entendió que la libertad de decir no justifica el daño, y que su voz, tan poderosa, podía construir o destruir con la misma intensidad. En el corazón profundo de Sagitario también habita una melancolía ancestral. Es la tristeza del alma nómada que siempre intuye que hay algo más, que nunca termina de sentirse del todo en casa. Esa nostalgia por un ideal perdido, por una utopía que tal vez no existe en esta tierra, le enseñó a crear su propio santuario interior. A dejar de buscar en el afuera un lugar que solo puede construirse desde dentro. A encontrar en sí mismo el templo donde descansar, la filosofía que lo contenga, la verdad que no lo esclavice. Sagitario tuvo que descubrir, con cada tropiezo, que el verdadero crecimiento no siempre es visible. Que hay conquistas internas más épicas que cualquier viaje al otro lado del mundo. Que el alma también tiene territorios desconocidos que merecen ser explorados con la misma pasión que dedica a los paisajes externos. Y que muchas veces el mayor acto de valentía no es avanzar,
sino quedarse. No es hablar, sino escuchar. No es brillar, sino sostener la propia oscuridad sin negarla. Al atravesar estas pruebas, su fuego cambió de color. Ya no es solo una llamarada que ilumina el futuro, ahora también es una llama suave que da calor al presente. Sagitario ha entendido que su rol no es solo mostrar caminos, sino acompañar a otros en los suyos. Que su experiencia, tejida entre risas y cicatrices, lo convierte en un sabio del alma. Que su esencia no está en evitar el dolor, sino en transformarlo en visión. Que su grandeza no es una armadura, sino una apertura. Que la libertad que más honra es la que se elige desde el amor y no desde el miedo a ser contenido. Ahora, cuando se lanza al mundo, lo hace con una brújula interna más afinada. No necesita correr. No necesita probar nada. Su presencia es testimonio de una batalla sagrada librada en los recovecos del alma. Su sonrisa, esa que siempre fue amplia, ahora tiene raíces. Su mirada, antes ansiosa por ver más allá, ahora también contempla lo que tiene enfrente con gratitud. Ya no huye de la quietud. Ya no desprecia lo simple. Ya no teme el vínculo. Porque ha descubierto que lo verdaderamente épico no es escapar de uno mismo, sino volver a casa y reconocerse, con todas las contradicciones, como un ser entero, libre y en constante evolución. Y así sigue caminando, como el eterno viajero del zodiaco, con su fuego renovado y su sabiduría expandida, sembrando chispas de esperanza en cada paso, recordando que el verdadero destino no está en el horizonte, sino en el alma que arde con sentido. Sagitario es la flecha lanzada por el alma hacia el infinito, pero también es el arco que tiembla antes del disparo. En su impulso eterno por trascender, por elevarse, por encontrar respuestas más allá del horizonte visible, muchas veces olvidó que el propio acto de lanzarse también exige sostén, equilibrio, dirección y propósito. Este signo, moldeado por la llama jupiteriana, lleva en su núcleo una fuerza expansiva que lo impulsa a crecer sin pausa. Pero el dolor vino cuando descubrió que crecer sin conciencia puede provocar rupturas internas, desconexión con el propio cuerpo, con el propio pulso vital, con la energía silenciosa que también pide atención. En su afán de volverse sabio, Sagitario a veces se convirtió en espectador de su propia vida. Observó, estudió, analizó, teorías y culturas, filosofías y mapas, pero postergó sentir con profundidad su historia emocional. Hubo momentos en los que fue más fácil leer sobre el dolor humano que descender a su propio pozo. Más fácil comprender los arquetipos que confrontar sus patrones. Más seguro predicar libertad que enfrentarse a la sensación de vacío que se abría cuando no tenía ningún rumbo trazado. En ese intersticio entre el saber y el sentir, la vida le exigió bajar del pedestal de las grandes ideas para habitar el terreno áspero de su humanidad. Uno de los desafíos más sutiles pero más exigentes para Sagitario fue reconocer su derecho a no estar bien. Su fuego innato lo hizo el eterno portador de esperanza en los entornos donde todo se desmorona. El que lanza una risa cuando todo se nubla. El que transforma cada crisis en oportunidad. Pero esa energía, cuando se vuelve exigencia, lo obliga a cargar con los demás incluso cuando su alma pide descanso. Aprendió que la luz verdadera no brilla siempre con intensidad, que a veces se vuelve brasita, latido silencioso, pausa que también es parte del camino. Descubrió que mostrarse vulnerable no apaga su fuego, lo humaniza, lo hace más cercano, más real, más completo. El dolor también le enseñó que no siempre hay que seguir buscando. Que hay momentos donde la sabiduría es detenerse. Que no todo tiene que convertirse en experiencia, que no todo camino es el suyo. Que decir no, que soltar una aventura, que dejar de intentar entender a todos, también es una forma de proteger su energía. Comprendió que el alma también necesita fronteras, que la expansión no siempre es hacia afuera, que muchas veces lo más valiente es recogerse, mirar hacia adentro y ver qué partes de sí están pidiendo ser escuchadas sin necesidad de traducirlo en palabras grandiosas. Sagitario, en su proceso de despertar, también sanó una herida profunda, la necesidad de estar en lo correcto. Durante mucho tiempo, su visión amplia y su conexión natural con verdades superiores le dio la sensación de tener una brújula moral más clara que la de los demás. Pero el dolor le mostró que cada ser humano carga con su propio mapa, que no hay un único norte, y que incluso su verdad más elevada puede no ser aplicable a otro. Esta lección fue dura, porque implicó soltar la seguridad que le daban sus creencias para abrazar la incertidumbre de lo relativo, la humildad de lo compartido, la belleza de lo diverso. Entendió que su rol no era convencer, sino inspirar.
No imponer, sino abrir caminos. No tener razón, sino cultivar la sabiduría que nace del encuentro con otras visiones. En el amor, Sagitario también enfrentó batallas sagradas. Su espíritu libre chocó muchas veces con los vínculos que le pedían presencia constante, profundidad emocional, entrega cotidiana. Su alma buscaba conexiones expansivas, inspiradoras, pero la vida le presentó relaciones espejo que le mostraban sus propias resistencias, su miedo a ser contenido, su temor a repetir viejas heridas. Fue en esos vínculos donde aprendió que el amor no es sinónimo de pérdida de libertad, sino un espacio donde el alma puede volar aún más alto, sostenida por la confianza, la verdad y la complicidad. Que quedarse no significa renunciar a sus sueños, sino compartirlos. Que abrir el corazón no lo encadena, lo expande. Sagitario también vivió un proceso de integración con su cuerpo, con lo tangible, con la materia. Su energía muchas veces lo impulsó a vivir más en el plano de las ideas, de los proyectos, de los viajes internos o externos. Pero su cuerpo, templo sagrado, le habló a través de síntomas, de cansancios, de límites físicos que lo obligaron a detenerse y habitarse de forma más consciente. Aprendió que la espiritualidad no está solo en los templos, en los libros, en los cielos, sino en cada respiración, en cada comida, en cada gesto que honra su existencia terrenal. Reconoció que su fuego necesita raíces para no extinguirse. Que su alma no puede volar sin antes anclar sus alas en su verdad encarnada. En su dimensión más luminosa, Sagitario es un visionario, un filósofo, un guía que ve más allá de lo inmediato. Pero ese don vino acompañado del desafío de traer esas visiones al presente, de traducir lo abstracto en acciones concretas, de comprometerse con causas, personas o proyectos sin perder su esencia. Aprendió que la visión sin acción se desvanece, que soñar sin construir puede ser otra forma de evasión. Por eso comenzó a fundar su vida en pequeños rituales de coherencia, donde cada paso honra el ideal más elevado, donde cada elección se alinea con su espíritu sin traicionar su humanidad. El dolor también le mostró que incluso él, el arquero incansable, necesita comunidad. Durante mucho tiempo creyó que su fuerza radicaba en su autonomía, en su capacidad para emprender caminos solo, en su resistencia frente a la dependencia emocional. Pero la vida le fue mostrando que la verdadera libertad incluye la capacidad de recibir ayuda, de pedir apoyo, de dejarse cuidar. Que hay una fuerza enorme en reconocer la propia vulnerabilidad sin perder dignidad. Que hay belleza en compartir el fuego, en construir junto a otros, en rendirse al amor sin perderse. Y así, Sagitario, hijo del fuego divino y del destino errante, se convirtió en alquimista de su propia experiencia. No renunció a su esencia libre, expansiva y entusiasta, pero la templó con sabiduría, con paciencia, con humildad. Su alma ya no corre, danza. Ya no escapa, elige. Ya no predica, encarna. Lleva consigo una antorcha que no ciega, sino guía. Una palabra que no impone, sino inspira. Una risa que no disfraza, sino celebra lo vivido. Cada herida le enseñó un nuevo lenguaje. Cada caída, una forma distinta de levantarse. Cada despedida, una oportunidad de renacer. Y así sigue, Sagitario, caminando por los senderos del tiempo, convertido en fuego consciente, en visión encarnada, en esperanza hecha carne. Un viajero del alma que ha aprendido que su destino no es llegar, sino ser, plenamente, en cada paso, en cada silencio, en cada elección que honra su viaje. En lo más recóndito de su viaje cósmico, Sagitario lleva impresa una marca ancestral, un juramento del alma que trasciende vidas y civilizaciones. No fue moldeado únicamente para explorar el mundo exterior, sino para ser portador de una antorcha sagrada que guía a otros a través de la noche. Pero esa luz, que tantas veces iluminó caminos ajenos, lo dejó a veces en penumbra consigo mismo. Hubo una herida profunda, una que no se revelaba con facilidad, una que se ocultaba detrás de su risa expansiva, de su verbo encendido, de su amor por la aventura, la herida del propósito no cumplido, del potencial no manifestado, del fuego que por momentos parecía no tener dirección. Sagitario, con su regente Júpiter como símbolo de expansión y verdad, encarna una energía que no puede quedarse pequeña. Pero ese impulso natural hacia la grandeza conlleva una tensión interna inmensa, la lucha constante entre lo que es y lo que siente que podría ser. El dolor surgió cuando se vio atrapado entre sus altas expectativas y las realidades de un mundo que a veces no estaba listo para su visión. Llevaba dentro suyo galaxias de ideas, sueños imposibles, causas nobles, pero muchas veces se enfrentó a la crudeza de una sociedad que limita, que juzga,
que no comprende el fuego de los que nacen para más. Y ese fuego, cuando no encuentra espacio para expandirse, comienza a arder hacia adentro. Se vuelve ansiedad, frustración, desarraigo, una sensación de no pertenecer a ningún lugar. Una de las lecciones más áridas fue aceptar que no todos lo seguirían. Que muchos no entenderían su forma de ver la vida, su manera de amar, su impulso constante por romper moldes, sus preguntas filosóficas que desarmaban estructuras. Aprendió que su visión, aunque poderosa, debía ser cultivada con humildad. Que un sabio verdadero no es quien habla desde la cima, sino quien baja al llano y camina al lado de los que aún dudan. Que no basta con tener razón si la verdad no se transmite con amor. Que el conocimiento sin compasión puede volverse arma, pero con ternura se transforma en puente. También tuvo que reconciliarse con el tiempo perdido. Con esas etapas en las que su fuego se apagó por conformismo, por miedo, por dolor. Momentos en los que abandonó sueños por complacer a otros, en los que disfrazó su grandeza para encajar en lo pequeño, en los que olvidó su naturaleza aventurera por buscar seguridad. Pero el despertar fue inevitable. Porque su alma, por más dormida que parezca, siempre encuentra la forma de recordarle quién es. Un libro, un viaje, una noche estrellada, una frase olvidada pueden encender nuevamente el fuego sagrado. Y así, en medio de la rutina, renace. Se sacude el polvo del alma y vuelve a creer, vuelve a crear, vuelve a caminar como el arquero que jamás se rinde. El dolor también le enseñó a convivir con la soledad existencial, esa que aparece no por falta de compañía, sino por la conciencia de estar caminando un sendero único. Sagitario no vino a repetir caminos, sino a abrir senderos. Y eso, en ciertos momentos, implica estar solo en su visión. Aprendió a honrar esa soledad como parte del pacto que hizo con la vida. A convertirla en espacio de introspección, en fuego sagrado que no necesita testigos para arder. Porque comprendió que cuando el alma está alineada con su propósito, incluso en silencio, está cumpliendo su misión. En su relación con el fracaso también hubo un aprendizaje brutal. Su espíritu entusiasta y visionario muchas veces lo empujó a dar grandes saltos sin red, a confiar ciegamente en proyectos, en personas, en caminos que no siempre prosperaron. Cayó desde alturas elevadas, y con cada caída se sintió traicionado por su propio optimismo. Pero en esas ruinas también encontró revelaciones. Descubrió que su valor no está en cuanto logra, sino en cuanto se atreve. Que el fracaso no es el final, sino un rito de paso, un pulido del alma que lo hace más sabio, más fuerte, más auténtico. Que su fuego no se mide por lo que alcanza, sino por lo que es capaz de volver a encender. Uno de los aspectos más sagrados de su despertar fue la conexión con lo invisible. En medio del ruido del mundo, Sagitario aprendió a cultivar su intuición, a escuchar las señales del universo, a leer los símbolos ocultos en lo cotidiano. Su alma comenzó a vibrar con el lenguaje de los sueños, de los ciclos lunares, de los presagios, de las sincronicidades. Reconoció que su camino no es únicamente físico ni mental, sino también místico. Que su fuego no solo enciende ideas, sino portales. Que su presencia no solo inspira, también eleva. Y que cada paso dado con fe es un acto mágico que transforma el mundo que pisa. Comprendió también que su alegría es medicina. Que su risa no es banal, sino sagrada. Que su capacidad de ver el lado positivo en medio del desastre es un don que no todos poseen. Que su optimismo, lejos de ser ingenuidad, es una elección consciente de enfocar el alma hacia la luz aun cuando todo invita a la oscuridad. Que ser un portador de esperanza es una responsabilidad que a veces pesa, pero que él asumió antes de nacer. Porque eligió ser fuego en un mundo que muchas veces se siente frío. Porque eligió ser horizonte en un mundo que a menudo se encierra en sí mismo. Y así, a través del dolor, Sagitario renació una y otra vez. Aprendió a ser más que viajero, se volvió guardián del viaje. Aprendió a ser más que sabio, se volvió humilde aprendiz de la vida. Aprendió a ser más que libre, se volvió comprometido con su verdad. Y desde ese lugar, ahora camina con el pecho abierto, con la mirada firme, con el alma encendida. No porque todo esté resuelto, sino porque decidió ser quien es incluso cuando duele. Porque eligió no apagar su fuego aunque el viento sea fuerte. Porque comprendió que su existencia no es casualidad, es una llama que el universo necesita para recordar que siempre hay un más allá, un sentido, un camino. Que incluso en la noche más oscura, hay una estrella que aún no se ha descubierto. Y Sagitario es quien se atreve a buscarla.
En los territorios más profundos del alma sagitariana, hay una memoria antigua que pulsa como tambor ceremonial. Es la memoria de otros tiempos, de otras búsquedas, de antiguos compromisos con la luz. Sagitario no es solo un viajero del mundo físico, sino un ser conectado a las tramas invisibles del espíritu. Su fuego es chamánico, su impulso no solo es moverse, es trascender. Pero antes de alcanzar esa trascendencia, la vida lo obligó a mirar hacia atrás, hacia abajo, hacia adentro. Allí donde habitan los residuos de viejas creencias limitantes, las sombras de dogmas no cuestionados, las heridas que se disfrazaron de entusiasmo para no ser vistas. Uno de los aspectos más profundos que Sagitario tuvo que sanar fue la falsa superioridad espiritual. No porque naciera con arrogancia, sino porque su conexión con lo alto lo hacía creer que debía tener siempre una visión elevada, como si sentir confusión o rabia fuera una señal de debilidad espiritual. Durante mucho tiempo reprimió emociones terrenales para sostener una imagen de fortaleza sabia. Se convirtió en maestro sin haberse permitido ser discípulo de su propia oscuridad. El dolor lo llevó al límite de esa máscara, y solo al quebrarse comprendió que la auténtica espiritualidad no niega la sombra, la abraza, la escucha, la transforma. Que no se trata de vibrar siempre alto, sino de ser honesto con lo que vibra en cada momento. Que el alma más luminosa no es la que evita el barro, sino la que lo convierte en tierra fértil. La lección más silenciosa pero más transformadora para Sagitario fue aceptar que no todos los caminos conducen a una meta clara. Su necesidad de propósito, de dirección, de saber para qué muchas veces lo llevó a exigir sentido incluso en medio del caos. Pero hubo momentos en los que la vida no respondió. No hubo señales, no hubo certezas, no hubo revelaciones. Solo silencio. Solo vacío. Solo la noche. En esos tramos sin respuestas, donde su fuego parecía apagarse, descubrió algo inmenso, que la fe verdadera no se basa en señales externas, sino en una convicción que nace del centro del pecho. Una certeza interna que no depende de evidencias ni de mapas, sino del alma que confía aún sin ver. En ese estado sagrado de rendición, Sagitario descubrió el valor de estar presente sin necesitar comprender, sin tener que saber hacia dónde. Entendió que su fuego no necesita destino para arder, su fuego es existencia misma. En la profundidad de su evolución, también encontró la sabiduría de la escucha. Su energía naturalmente expresiva, expansiva y filosófica lo había llevado muchas veces a hablar más de lo que oía, a compartir su visión sin esperarla del otro, a llenar el silencio con certezas. Pero el dolor le enseñó que el silencio no siempre es vacío, es campo fértil. Que escuchar sin necesidad de responder es un acto revolucionario. Que sostener la palabra ajena sin necesidad de guiarla es un acto de humildad. En esa pausa de su verbo, comenzó a reconocer otras verdades, otras formas de sentir el mundo, y al hacerlo, enriqueció la suya. Dejó de ser el maestro solitario para convertirse en un tejedor de sabidurías compartidas. Sagitario también confrontó su relación con el tiempo. Su fuego le hacía vivir apurado, saltando de experiencia en experiencia como si la vida fuera una carrera hacia un despertar final. Pero la existencia le mostró que no todo se puede acelerar, que hay procesos que maduran lentamente, que el alma no evoluciona por cantidad de aventuras, sino por profundidad en la vivencia. Aprendió que descansar también es avanzar, que detenerse también es honrar el camino. Que la prisa por llegar puede ser otra forma de huida. Y así comenzó a vivir de otro modo, como quien degusta cada instante, como quien respira sin apuro, como quien sabe que el sentido se revela cuando se está disponible, no cuando se lo fuerza. En su vínculo con el compromiso, también fue desafiado. Su amor por la libertad le hizo temer todo aquello que se sintiera como un límite, como una atadura. Pero la vida le trajo compromisos que no le robaban libertad, sino que la potenciaban. Le trajo misiones que lo exigían más allá de sus ganas, promesas que no se sostenían solo en el entusiasmo, sino en la constancia. Le mostró que la entrega sostenida es un acto de valentía, que comprometerse con algo o alguien desde la integridad no es perder alas, sino crear raíces que le permiten volar más lejos sin temer la caída. En ese aprendizaje comprendió que la libertad no es ausencia de vínculos, sino autenticidad dentro de ellos. Que comprometerse con su propio crecimiento, con su verdad, con su camino, es la forma más poderosa de honrar su esencia nómada. Sagitario también descubrió que la risa, su aliada eterna, podía tener múltiples formas. Que no siempre debía ser expansiva, sonora, contagiosa.
Que también podía ser una sonrisa interior, una mirada cómplice con el universo, una paz silenciosa que surge cuando todo ha sido aceptado. Dejó de usar la alegría como escudo para comenzar a vivirla como expresión genuina del alma que se sabe en tránsito, que ya no exige que todo sea perfecto para agradecer. Encontró alegría en lo simple, en lo cotidiano, en los detalles que antes pasaban desapercibidos por estar siempre mirando al horizonte. Y así, como un centauro que ha integrado su mitad divina y su mitad terrenal, Sagitario renació. No dejó de buscar, pero ahora su búsqueda tiene raíces. No dejó de soñar, pero ahora sus sueños tienen cuerpo. No dejó de hablar, pero ahora sus palabras nacen del silencio. No dejó de moverse, pero ahora su viaje es también hacia el centro de sí mismo. Su fuego, lejos de apagarse, se ha vuelto sagrado. No quema, ilumina. No consume, transforma. No escapa, permanece. En cada paso, lleva la llama de su experiencia, la sabiduría de su vulnerabilidad, la certeza de que la expansión más auténtica es aquella que comienza en el alma y se derrama, inevitable, hacia el mundo. En las cámaras más profundas del destino cósmico, donde las almas trazan sus sendas antes de encarnar, Sagitario selló un pacto de fuego con el universo. No vino a este plano a vivir una vida tibia ni a transitar los caminos seguros. Fue llamado a ser el centauro que corre hacia el horizonte aun cuando la tierra tiembla bajo sus cascos. Fue forjado con la llama de Júpiter, no solo para ascender, sino para desafiar los límites de lo conocido, para hacer estallar los muros de la ignorancia con la flecha de la conciencia, para ser luz que guía, aunque esa misma luz lo deje a veces ciego en su propia oscuridad. Ese es el precio de los visionarios, ver más allá, incluso cuando duele no ser comprendido. En su evolución, Sagitario enfrentó una batalla silenciosa con la superficialidad disfrazada de movimiento. Aprendió, con el tiempo y las caídas, que no todo viaje es crecimiento, que no toda distancia recorrida transforma. Hubo momentos en los que su necesidad de expansión lo hizo huir, creyendo que un nuevo destino calmaría la inquietud del alma. Pero el universo, sabio y paciente, lo detuvo con muros invisibles, con repeticiones dolorosas, con espejos que devolvían las mismas heridas bajo otros nombres. En ese espejo comprendió que el verdadero viaje no es el que se mide en kilómetros, sino en la profundidad con la que se vive cada experiencia. Que no hay mapa más vasto que el que se despliega cuando se viaja hacia el propio interior. Uno de los desafíos más sutiles que Sagitario debió atravesar fue el de reconciliar su naturaleza impulsiva con la maestría de la espera. Su fuego, ansioso por manifestar, por accionar, por descubrir, chocó una y otra vez contra las pruebas del tiempo divino. Le costó entender que hay sueños que maduran en silencio, que hay misiones que no pueden forzarse, que hay respuestas que solo llegan cuando el alma está lista para recibirlas. En esa espera, que parecía castigo, encontró la alquimia del crecimiento. Aprendió a templar su fuego, a no confundir velocidad con propósito, a sostener su visión incluso cuando el mundo aún no la comprendía. La soledad filosófica también fue una herida silenciosa. Porque Sagitario, aunque lleno de amigos, de risas y de momentos compartidos, muchas veces se sintió solo en su manera de ver el mundo. Su visión expansiva, su mente hambrienta de sentido, su búsqueda incesante de lo trascendente lo alejaba de conversaciones triviales, de vínculos que no se animaban a la profundidad. Y en esa distancia, se sintió incomprendido. Pero esa misma soledad fue su maestra. Le enseñó a estar completo en su propia compañía, a disfrutar el silencio entre los pensamientos, a dialogar con el cosmos. Entendió que su rol no era el de encajar, sino el de inspirar. No vino a ser uno más, vino a ser uno que despierta. También descubrió que su verdadero poder no está solo en enseñar, sino en encarnar lo que predica. Que no basta con tener teorías elevadas, ni con repetir mantras de libertad y amor si esos conceptos no se convierten en carne, en actos, en decisiones valientes. El dolor le mostró la incoherencia como espejo. Le reflejó los momentos en los que se traicionó por miedo, en los que dijo sí cuando su alma gritaba no, en los que predicó libertad mientras se encadenaba a expectativas externas. Cada contradicción fue un portal. Un llamado a integrar. A alinear palabra y acción, a volver su vida una filosofía viviente. Y así, paso a paso, fue forjando un liderazgo basado en la autenticidad, no en la perfección. En su corazón también ardía la herida de la exageración. Porque el mismo Júpiter que le otorgó expansión, a veces lo llevó al exceso. Exceso de entusiasmo, de confianza, de promesas, de expectativas.
Se lanzó con todo hacia relaciones que no estaban listas, hacia proyectos que no tenían bases, hacia ideales que aún no eran tiempo de manifestar. Y cuando todo colapsaba, la culpa lo rozaba como una daga. Pero allí también halló una gema, el poder de refinar su fuego, de usarlo con sabiduría, de discernir cuándo avanzar y cuándo observar. Aprendió que el entusiasmo sin dirección es una llama que se consume a sí misma. Que el verdadero poder no es arder sin medida, sino mantener viva la llama sin quemarse. Otro aspecto crucial que Sagitario descubrió fue el arte del desapego consciente. Su alma visionaria, al enamorarse de los ideales, muchas veces quedó atrapada en la idea de cómo las cosas deberían ser. Sufrió cuando los demás no respondieron a sus expectativas, cuando los vínculos no estuvieron a la altura de su entrega, cuando la realidad se mostró más cruda que sus sueños. En ese dolor, el universo le mostró que la verdadera libertad también incluye dejar ir. Que no se trata de renunciar al amor ni al compromiso, sino a la necesidad de controlar. Que hay veces en las que soltar es el mayor acto de fe. Porque confiar no es aferrarse a lo que fue, sino abrirse a lo que puede ser. Sagitario también encontró en su camino el sagrado arte del servicio silencioso. Acostumbrado a brillar, a compartir, a inspirar con su presencia, aprendió que hay actos que transforman más cuando no buscan reconocimiento. Descubrió el valor de una palabra dicha en el momento justo, de una ayuda ofrecida sin esperar nada a cambio, de una guía entregada desde la compasión, no desde el ego. Se volvió guía no porque lo proclamara, sino porque su sola energía empezaba a encender caminos ajenos. Y en ese rol de faro silencioso encontró un tipo de plenitud más profundo, uno que no necesitaba aplausos, sino que se nutría del alma que sabe que está cumpliendo con su misión. En última instancia, Sagitario comprendió que su fuego es una promesa de eternidad. Que su existencia no es solo una acumulación de experiencias, sino una obra viva del alma que eligió encarnar el coraje, la expansión, la sabiduría y la fe. Que cada vez que sigue adelante cuando todo parece oscuro, está honrando a todas las versiones de sí mismo que alguna vez soñaron con ser libres. Que cada palabra que enciende corazones, cada mirada que despierta conciencias, cada paso que se da con fe, es una chispa más en la hoguera eterna de los que nacieron para arder por dentro y encender al mundo. Y así, desde su dolor convertido en vuelo, Sagitario se yergue una vez más. No como quien huye, sino como quien ha encontrado su lugar en el movimiento. No como quien busca, sino como quien ya es el camino. No como quien ilumina para ser visto, sino como quien brilla porque es su naturaleza. Y con cada amanecer, renueva su pacto con la existencia, ser libertad, ser verdad, ser fuego. Ser eternamente Sagitario.